acompaña el doctor Ambrosio Velasco Gómez. La sesión de hoy se va a tratar de cerrar lo que ya se había comenzado a prefigurar la otra vez, que es este, todo este primer bloque de una visión en términos de ese primer gran lapso entre la conquista y la época colonial. La sesión anterior se tocó el tema de la filosofía de la conquista y hoy toca la cuestión del humanismo criollo, etos barroco y mexicanidad, siglos XVII y siglo XVIII. Antes de cederle la palabra al doctor Ambrosio Velasco, nuevamente vamos a leer unas pocas líneas de su semblanza curricular para quienes sea la primera vez que están entrando al seminario o al diplomado, perdón, o no tengan oportunidad de conocer su trayectoria. El doctor Ambrosio Velasco Gómez es licenciado en Ciencia Política por la UNAM y maestro en Filosofía de la Ciencia por la UAM. Además, cuenta con un máster en Ciencia Política y doctorado en Filosofía con especialización en Historia y Filosofía de la Teoría Política, otorgado por la Universidad de Minnesota. En el ámbito académico ha destacado como investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, desempeñándose como director de dicha facultad entre 2001 y 2009. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde 1991 y recientemente fue nombrado investigador emérito. Actualmente preside la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y coordina el Seminario Universitario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM y lidera proyectos con ACID, proyectos ahora en la nueva CECIT, enfocados en multiculturalismo, equidad epistémica y democracia, y el proyecto PAPID, crítica a la epistemocracia, que precisamente era algo de lo que ya nos había hablado la sesión anterior. Pues un gusto tenerles a quienes nos acompañan a distancia y quienes están de manera presencial, que tuvieron oportunidad de estar acá. Muchas gracias, doctor Ambrosio. Pues el micrófono es todo suyo. Adelante. Pues muchas. No, es maña, no es fuerza. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo, por su amable presentación. Bueno, pues vamos a empezar. Disculpen los minutos de retraso. No sé si comentamos rápidamente las sesiones que iniciaremos con el proceso de independencia de México. Filosofía y Letras y profesora también del CCH Sur en la clase de Filosofía Mexicana. Ella es discípula directa de Carmen Rovira. Después de la ciencia y ha estudiado muy a fondo las controversias de liberalismos comparativamente en Francia y en México. Y bueno, después está invitado, nos falta confirmar, el doctor Gabriel Vargas, que hablará sobre el periodo de la Revolución Mexicana y posrevolución, ¿no? Posteriormente vendrá el maestro Héctor Eduardo Luna, que también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras del CCH en el curso de Filosofía Mexicana, coordina junto con la doctora Xochitl López, el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, y nos va a hablar de Samuel Ramos y la filosofía de lo mexicano, este libro tan importante y este autor tan importante, ¿verdad?
Eh, Después vendrá perdón, ya me salté, antes de Samuel Ramos, bueno, puede ser antes o después, el exilio español, la filosofía del exilio español, Samuel Ramos. Viene después la filosofía política de la ciencia y la tecnología de Lide Gortari, porque es un autor muy poco estudiado y nos interesa ver mucho sus filosofías realmente de enorme avanzada, revolucionarias, sobre ciencia, tecnología y sociedad. Realmente esta frase trillada de que se adelantó a su tiempo, no se adelantó a su tiempo, sino no se retrasó, o más bien, o no cerró los ojos ante la realidad de su tiempo. Eso es más bien lo que tendríamos que decir, ¿verdad? Y también de Adolfo Sánchez Vázquez, el maestro César de Rosas, que justamente está terminando su tesis doctoral sobre eso. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Y bueno, también ya me confirmó el maestro Raimundo Espinosa para estar aquí con nosotros sobre filosofía mexicana del derecho, el viernes 20, y si es posible la conexión por Zoom, el doctor Manuel Bolom, importantísimo filósofo tzotzil, uno de los más destacados impulsores de la filosofía indígena hoy en día, pues estará con nosotros también. Si es posible, no puede venir porque tiene que dar otro curso allá en San Cristóbal, pero él estaría con mucho gusto dispuesto, si es posible, a dar esta sesión de clausura, esta conferencia de clausura el miércoles 25. Bueno, les quería adelantar nada más cómo va este proceso, pues que es bastante rico, bastante completo, aunque desde luego es una visión panorámica. Bueno, nosotros vamos a empezar con este tema, el humanismo mexicano de los siglos XVII y XVIII. Aquí quisiera yo destacar a manera de introducción, ¿verdad? Panorámica, cómo en la filosofía mexicana de los siglos, si bien la filosofía crítica del siglo XVI Ahora, todo este desarrollo del humanismo crítico al imperio, al colonialismo, también es crítico a la expansión del capitalismo. No voy a decir que es un pensamiento socialista, ni mucho menos comunista, pero sí es crítico a un proyecto de globalización capitalista. Al afirmar lo singular, lo propio de la cultura mexicana, de la naturaleza mexicana, de la realidad mexicana, que no puede ser subsumido ni comparado con las metrópolis más desarrolladas de Europa. Y en ese sentido, la filosofía mexicana también se va a diferenciar mucho de los grandes sistemas filosóficos predominantes en Europa. Entre otras cosas, porque no hay este afán de la modernidad, no hay este afán de decir
somos modernos y hay que olvidarnos de Aristóteles y hay que olvidarnos de la Edad Media y hay que olvidarnos del Renacimiento. Somos modernos y la modernidad está básicamente en la ciencia y la tecnología, que son los motores del desarrollo social. No hay esta idea, sino más bien es una visión crítica, no a la ciencia, sino a la hegemonía del conocimiento científico y tecnológico como clave para el desarrollo social. Y no es que se rechace la ciencia, sino que se le considera igualmente importante que las humanidades, que la filosofía, que la literatura, y además algo muy importante, se valora profundamente las culturas originarias de México, ¿no? Se rechaza totalmente, como ya lo vimos en Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas, la sesión anterior, esta falsa tesis de que los pueblos originarios de América son inferiores natural y racionalmente. No, absolutamente se rechaza y por el contrario se valora, se aprecia las culturas antiguas mexicanas y se considera que es un rasgo, un pilar, una componente fundamental de la identidad de los mexicanos. Y sí, y digo mexicanos, y no está mal dicho, porque ya desde 1609, Juan Zapata y Sandoval, agustino, profesor de la universidad, autor del libro Justicia Distributiva y Acepción de Personas. El libro está traducido por el Instituto de Investigaciones Filológicas. La traducción la hizo pues nuestro muy apreciado colega Mauricio Beuchot, una obra muy, muy importante. Justicia Distributiva y Acepción de Personas. Pues en el prólogo de ese libro dice Juan Zapata y Sandoval: mexicano te habla otro mexicano que por tu patria lucha, ¿no? Y ya desde entonces se empieza a utilizar la palabra México de manera metonímica con el reino del cual es capital la Ciudad de México. Desde entonces. Y esto va a ser una constante. Los humanistas criollos nunca se llamaron a sí mismos novohispanos, ni se referían a México como Nueva España. ¿Por qué? Porque es un concepto impuesto por Hernán Cortés desde las cartas de relación. Entonces, hablan de América septentrional o de México, pero no de Nueva España. Entonces, no aparecerá el término Nueva España en mi presentación, honrando pues la propia voluntad y conciencia de nuestros humanistas mexicanos. Porque hoy en día se sigue hablando mucho de filosofía novohispana, periodo novohispano, ¿no? Repitiendo ese concepto de Nueva España impuesto por Cortés. Por otra parte, déjenme decirles una característica frente a este desarrollo de Europa basada, por una parte, en la construcción de un Estado absolutista. En lo político, los Estados-naciones surgen como Estados absolutistas, incluyendo España, Inglaterra, Francia, ¿no? El menos absolutista es España, por cierto, ¿no? Entonces, esta modernidad está basada en la consolidación del Estado moderno, que son los estados absolutistas, que necesitan de la expansión a través de conquistas y colonias. No es extraño que Maquiavelo dedique tres capítulos iniciales del Príncipe a los principados mixtos. Los principados mixtos son exactamente los principados que se generan por conquistas, es decir, un antiguo príncipe que se expande y es nuevo respecto a otras provincias. Así los define Maquiavelo. Y son 3 capítulos muy importantes. Al inicio del Príncipe le llama principados mixtos, nuevos, antiguos, nuevos de conquista y mixtos, que son antiguos y mixtos, son los de conquista y son los más relevantes, los más importantes. Hay que recordar que Maquiavelo considera que el ejemplo por excelencia de estos estados en expansión es Fernando de Aragón, Fernando el Católico. No puedo dar mejor ejemplo que Fernando el Católico, dice, no dice Católico, Fernando de Aragón, que de rey de un pequeño estado, Aragón se ha convertido en príncipe de la cristiandad. Bien, esto también nos da idea de la gran importancia que tiene España y la expansión de España en todo el mundo, creando el primer imperio mundial, ¿no? Porque se expande desde Europa, que no solo la península ibérica, porque también recordemos que la esposa de Carlos V, la reina Isabel, era heredera de Portugal, ¿no? Y estas estrategias dominan los Países Bajos, Holanda, Alemania, hereda y es electo, es una mezcla de las dos cosas,
emperador, de ahí le viene el nombre de emperador, ¿no? No por España, sino por su abuelo, el emperador de Alemania, tiene dominios también en Italia, gran parte de Italia, sobre todo el sur de Italia, las dos Sicilias, Nápoles, etcétera, y hasta las Filipinas. Es el imperio más vasto que haya existido. Y desde luego América, y particular lo que llamó Hernán Cortés Nueva España, que nosotros llamamos México, es la parte central de todo el sistema mundo. Entonces hay que focalizar la importancia de México, entre otras cosas, porque es el puente entre Asia y Europa, ¿no? Y de ahí que tenemos que ver a México como en el centro de los orígenes de la modernidad, no en la periferia. Es más periferia de Europa que México, por esta centralidad. Y es lo que va a suceder en el siglo XVII y en el XVIII. El desarrollo económico de México es mucho más importante que el desarrollo económico, inclusive cultural, que España. Bueno, esta es la situación concreta, y hay una diferencia también muy importante. Estemos el Estado moderno, el Estado absolutista, con esas características. Dos, la economía capitalista, mercantil, ¿no? Que se inicia la primera etapa del mercantilismo, iniciada y promovida desde luego por la conquista y esta creación del sistema mundo. Y el tercer pilar fundamental de la modernidad es la cultura basada en la ciencia y la tecnología, ¿no? Esta nueva concepción de la racionalidad del conocimiento, en la que la ciencia y la tecnología constituyen los pilares fundamentales. En contra de estos tres pilares se va a desarrollar la filosofía mexicana, en contra de estos tres pilares. De ahí la enorme importancia crítica de la filosofía. No solo es una cuestión autóctona, que ya es valioso, sino tiene toda una proyección de crítica a esta nueva forma de civilización moderna basada en el capitalismo, el Estado absolutista y el paradigma científico y tecnológico. Es interesante contrastar cómo, y hay autores que lo han hecho, Juan Ortega y Medina, Alicia Mayer, su discípula, se han dedicado a contrastar las culturas y filosofías y proyectos de Estados Unidos basado sobre todo en el protestantismo y el humanismo mexicano, ¿no? Basado sobre todo en un humanismo católico, ¿no? Y en lo que llama Bolívar Echeverría el etos barroco. Bueno, vamos a hablar en unos momentos con más detalle de estas características, simplemente ubicar, ¿verdad?, en esta visión global la singularidad de México y también del Perú, pero no voy a decir que es más importante México, pero yo conozco muy poco de Perú, entonces voy a hablar mucho más de México para no decir que es más importante México. Y otra característica más, a diferencia de lo que sucede en Europa, que es no solo esta exclusión de lo antiguo y lo medieval y el intento de fundar de cero, de una tabula rasa, el Estado, la política, la economía, ¿no? La tradición siempre es vista como un obstáculo, el sentido común es visto como una traba para el desarrollo del conocimiento. En México y en el mundo iberoamericano, también en España, no sucede así. Hay una enorme pluralidad y diálogo de saberes, de conocimientos, de culturas. Basta leer esa obra maestra, El Quijote, basta leer El Quijote, en donde Cervantes le da una importancia, por ejemplo, a los árabes, enorme, y a la mujer también, enorme. Es difícil encontrar, yo no recuerdo que Cervantes hable de España, habla de La Mancha, habla de Barcelona, habla de las localidades, ¿no? Pero con la Iglesia hemos topado, Sancho, contra la Iglesia y el Estado es la constante, y contra la razón moderna. El enemigo fundamental del Quijote, recuerden que es el bachiller Sansón Carrasco, bachiller de Salamanca, que es con quien combate al final del Quijote en las playas de Barcelona, y finalmente lo vence. Y lo vence, quiero decir, el caballero de la media luna, es decir, Sansón Carrasco. La razón ha vencido a la utopía. Y ante esas situaciones, esa obra maestra del Quijote, más vale morir. Una vida así no vale la pena vivirla.
y Quijote regresa a cumplir su promesa de que se volverá cuerdo y racional y prefiere morir, ¿no? Esta enorme obra de Quijote, que es parte de este barroco, ¿no? De esta novela. Pero lo mismo sucede con Sor Juana, lo mismo sucede con los autores mexicanos, ¿no? Tenemos que apreciar esta singularidad. Claro está, si lo queremos comparar la filosofía mexicana con Descartes, con Bacon, con Newton, pues sí, entonces vamos a... Y si asumimos que lo bueno es el sistema científico y las humanidades no importan, que lo ecléctico no es bueno, que el mezclar no es bueno, que es mejor una racionalidad clara que construya sistemas demostrables metódicamente, pues vamos a salir perdiendo. Pero yo me pregunto, ¿por qué va a ser mejor estas filosofías sistémicas que eliminan la diversidad? ¿Por qué va a ser mejor romper con los antiguos y los medievales y no integrarlos a la modernidad? Y este eclecticismo, así le llama José Gauss, es lo que caracteriza a la filosofía mexicana de los siglos XVII y XVIII. Cuando hablamos de eclecticismo a veces tiene una mala connotación, pues para nada. Lo ecléctico es lo plural, la integración de la pluralidad de perspectivas, de sistemas. Y hay otra forma de llamarle lo ecléctico, barroco, sobre todo el barroco americano y el barroco mexicano. Entonces, el eclecticismo del humanismo mexicano y el carácter barroco de su cultura, incluyendo la cultura popular, son dos características distintivas. Por eso hemos llamado humanismo y barroco del siglo XVI y XVII. Vamos a profundizar un poquito, no a profundizar, a ampliarnos más. Yo no sé por qué tenemos pegada la palabra, tengo yo, pero es muy común. Se piensa que profundizar es bueno, no sé por qué. No sé por qué profundizar es bueno. Los grandes filósofos del positivismo lógico, los auténticos, los originales del Círculo de Viena, decían que la filosofía debe estar a flor de piel, es de superficie, de fenómenos. Y tiene razón, esto ya es algo que Kant ya decía. Los nómenos y las esencias, cuidado, ahí es un terreno muy pantanoso. Tenemos que ir a los fenómenos, a lo que se manifiesta a flor de piel, pues, o a la flor de los sentidos. Bien, en esta presentación vamos a prestar especial atención en el siglo XVII a Sigüenza y Góngora y sobre todo a Sor Juana Inés de la Cruz. Y después en el siglo XVIII nos vamos a centrar en dos autores, bueno, no en dos autores. Por una parte, en Juan José Eguiara Yeguren, autor de la Biblioteca Mexicana. Es la primera historia del humanismo mexicano que se escribe a mediados del siglo XVIII, una obra realmente asombrosa. Y le escribe para demostrar a los españoles que hay más desarrollo de las humanidades en México que en España. Y no se llama Biblioteca Novohispana, se llama Biblioteca Mexicana. Y ahí nos explica Eguiara Yeguren por qué le llama mexicana. Bueno, y sobre todo en los jesuitas expulsos. Esto ya es el antecedente inmediato a la independencia de México, cuyas discusiones filosóficas pues las verán el próximo viernes con la maestra Montserrat Ríos. Bien, pasamos a la siguiente. Me voy a saltar este concepto de humanismo. Un segundito nada más el concepto de humanismo, porque yo caracterizo este periodo de la filosofía de los siglos XVII y XVIII como no el nacimiento, porque el nacimiento es desde antes de la conquista, sino como la consolidación del humanismo mexicano, como el rasgo más distintivo de la filosofía mexicana. Y hay muchos que dudan, recientemente he tenido algunas discusiones con colegas, de que no hay tal cosa como el humanismo mexicano, sobre todo a raíz de que los gobiernos de la 4T, tanto López Obrador como la doctora Sheinbaum, han dicho que el fundamento de la 4T es el humanismo mexicano. El humanismo mexicano puede ser, no lo sé, yo no voy a hablar de esa concepción del gobierno, sino de un humanismo mexicano que tiene 5 siglos de existencia y que ha sido siempre un pensamiento contra el poder, lo cual no quiere decir que desde el poder pueda haber un aprendizaje y apropiación. Yo no voy a hablar de ese, porque no lo conozco, sino de esta tradición humanista. ¿Qué entendemos por humanismo? Bien, la palabra humanismo en realidad no es originaria, es muy reciente, es del siglo XIX y es de la historiografía alemana.
Y en la historiografía alemana sí la utilizan para referirse al tipo de pensamiento que surge en el Renacimiento, ¿no? Burckhardt, por ejemplo, esa gran obra, El Renacimiento en Italia, caracteriza al humanismo como lo correspondiente a lo que los italianos llamaban humanità. ¿Qué es la sin H, humanità? ¿Qué es la humanità? Bueno, la humanidad es un tipo de conocimiento que corresponde a las literae humaniores, a las letras humanas, en contradistinción o a diferencia, no en contraposición, a diferencia de las letras sagradas. Y es que el Renacimiento, el humanismo, está muy vinculado al Renacimiento. Entendemos por Renacimiento este rescate de las culturas antiguas, griegas y latinas, para el desarrollo de una nueva forma de pensamiento y de nuevos proyectos civilizatorios. Y bueno, como sabemos, el Renacimiento se desarrolló en Italia, pero no solo en Italia. Tan importante como el Renacimiento italiano es el Renacimiento español, y tan importante como el Renacimiento español es su expansión en México y en América. Entonces también tenemos que reconocer, y esto es lo que dicen, no, ya estás exagerando, no, veamos cómo surge la Universidad de México y cómo la Universidad de México está fundada de acuerdo a los cánones de la de Salamanca. Y Salamanca es una de las universidades más antiguas y es el foco principal, uno de los focos principales del Renacimiento español. Así que no es para nada exagerado que este humanismo renacentista está también presente en México, sobre todo en la Universidad de México, aunque no solo. Una tesis más discutible, que yo estoy de acuerdo con ella, la de Miguel León Portilla, es que también hay un humanismo, que lo vimos la vez pasada, prehispánico, ¿no? Bueno, entonces nos referimos a esa... es común asociar a la idea de humanismo el saber propio de las disciplinas humanísticas o studia humanitates o literae humaniores, que abarcan saberes que hoy corresponderían a la filosofía, la filología, la historia, la literatura, el teatro, entre otras disciplinas. También, desde luego, los estudios clásicos. Pero es importante distinguir humanidades y humanismo. Nos dice un gran estudioso del humanismo renacentista, Simons. Simons se llama así, El Renacimiento Italiano, son 2 tomos de cerca de 1.500 o 1.800 páginas cada uno, publicado por el Fondo de Cultura Económica, traducidos esa obra por Wenceslao Roses, este gran filósofo republicano español, que también tradujo a Hegel, tradujo El Capital de Marx. La obra de traducción de Wenceslao Roses es de una importancia enorme. Por cierto, en memoria acaba de salir unos trabajos sobre Roses, ¿no?, que se los recomiendo mucho. Wenceslao Roses, sí. Bueno, dice Simons, la esencia del humanismo cifrábase en una nueva y vital percepción de la dignidad del hombre como un ser racional al margen de los preceptos teológicos. Es decir, no creo que sea nueva, porque la Edad Media no es tan homogénea como se piensa, ni mucho menos tan oscura como se dice, ¿no? Esa es una invención de la modernidad. Cuando leemos los cuentos de Canterbury, yo digo, ya quisiéramos para estos tiempos tener la represión, la represión en términos de sexualidad, ¿verdad?, de la Edad Media, si así se narran los cuentos de Canterbury, ¿verdad?, en plena Edad Media. Bueno, sí, la idea es que el hombre es capaz, la característica distintiva del ser humano, perdón por utilizar el término hombre, perdón, del ser humano, hombres y mujeres, ¿no?, y toda la gama de género que hay entre hombres y mujeres, en este pluralismo de género que es importante reivindicar. La esencia es que Dios creó al hombre libre, y él, en esta libertad, él es capaz de elevarse a nivel de lo divino o degradarse a nivel de lo no humano. Este es el discurso de Pico de la Mirandola, exactamente, acerca de la dignidad del hombre, ¿no?, de Pico de la... Pero también es la misma idea, el diálogo entre Dios y Adán, ¿no?,
que le dice Dios a Adán: a ti no te he dado ninguna facultad especial para que tú, artífice de ti mismo, por tu libre albedrío, te eleves a nivel de lo divino o te degrades a nivel de lo animal, ¿verdad? O de los brutos, que no es animal, es decir, de los animales no racionales. Hay también un antropocentrismo muy cuestionable en nuestros días, desde luego. La misma idea de la Capilla Sixtina, claramente, el dedo de Dios tocando la mano de Adán, ¿verdad? Es esta idea. ¿Y qué es lo que le transmite? La libertad, ser dueño de sí mismo. Entonces, y él es capaz es su responsabilidad de los seres humanos, pues el hacer un mundo justo, una civilización mejor, o bien, por el contrario. Entonces, esta libertad humana es lo fundamental, pero se reconoce esa capacidad. Bueno, ya no abundamos más, pero lo que claramente vamos a ver en los autores es esta característica del humanismo, de todo humanismo italiano o nórdico o erasmista o español o ibérico, español o iberoamericano. El desarrollo de las letras, de las literaturas humanidades, de las humanidades, con una convicción de la plena capacidad de los seres humanos, de su libertad, de su dignidad, que son los valores más preciados y que nadie debe de someter, limitar, aplacar, destruir esa libertad y esa capacidad de desarrollo que debe tener todos los seres humanos. Y en particular, claro está, que es lo más importante en esta visión humanista, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, fíjense qué singularidad cobra el humanismo mexicano. Mientras que los europeos los ven casi como animales que necesitan ser tutorados, enseñados, como menores de edad, ¿no? La gran fuerza crítica del humanismo mexicano es que las personas y pueblos indígenas son plenamente seres humanos, cuya dignidad y libertad no puede limitarse. Ya lo leímos en Alonso de la Veracruz la vez pasada, ¿no? No son tan niños o amentes para que sean incapaces del dominio. Al contrario, muchos de ellos son de lo más destacado e igual de racionales que los europeos, pero tienen una racionalidad distinta, pero no por distinta es menor. Entonces, quiero enfatizar esta característica del humanismo mexicano. Bien, ya me voy a saltar todo lo de humanismo y vamos, por favor, al horizonte histórico del barroco mexicano. Ok. La idea básica que ya les anticipé es que, como resultado de esta crítica al al proyecto imperial, a la guerra de conquista y defensa de la dignidad humana de las personas y pueblos indígenas, de la grandeza de sus civilizaciones, a partir de ahí, estas tesis del siglo XVI van a ser retomadas por la mayoría de los humanistas de los siglos XVII y XVIII, constituyendo una tradición intelectual humanista, ¿no? Desarrollando estas tesis, enriqueciéndolas y siempre con la idea de defender la dignidad de los y las mexicanas, es decir, la dignidad de los nacidos en América, ¿no? Y más allá de que sean indígenas, pero sobre todo los indígenas, pero los mestizos, los criollos, todos ellos, el concepto de natural empieza a cambiar ya para el siglo XVII. Los naturales son los nacidos en este nuevo mundo, en este México, y son tanto mestizos, criollos, como indígenas, en su gran mayoría indígenas. Bueno, entonces, resultado de la conquista y la imposición del Imperio Español, que destruyeron mucho de las culturas indígenas, pero no lograron desaparecerlas, sino que los restos o ruinas originarias se integraron o incrustaron en las culturas dominantes por dos vías principales. Por una parte, la apropiación, o como le llama, esta es la tesis de Bolívar Echeverría, o codigofagia, ¿no? Se comen los códigos culturales de los vencedores, religión, lengua y otras muchas cosas. Es decir, los pueblos indígenas son los más abiertos a aprender de culturas externas, de culturas diferentes. No así tanto los europeos, y no están dispuestos a aprender porque consideran
como ya decía Vasconcelos, como seguía diciendo Vasconcelos, que no había nada valioso entre los pueblos originarios, entre las culturas originarias. Entonces no había nada que aprender. Entonces, esta vía de apropiación o codigofagia de los indígenas de elementos culturales dominantes, como lenguaje, religión, técnicas, artes, sobre todo el estilo barroco del arte, es algo importantísimo, ¿no? Dando lugar a lo que el propio Bolívar Echeverría, en su libro La modernidad de lo barroco, llama etos barroco. 2. La interpretación de las culturas originarias por parte de los criollos para construir su propia identidad frente a los españoles, dando origen a un humanismo criollo, que sería propiamente también un humanismo barroco. Entonces, fíjense que cómo se logra potenciar la riqueza de las culturas mexicanas, pues por dos vías, tanto por la vía europea como por la vía indígena. Y entonces ya el pluralismo de que por sí existía ya, tanto en España. Recordemos que en las Españas convivieron durante muchos siglos, durante la Edad Media, las tres grandes religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y convivieron pacíficamente, ¿no? Y esto le da una riqueza a la península ibérica, sobre todo a lo que fue España después, enorme, ¿no? Esta diversidad cultural. Sobre todo, fíjense ustedes que la parte más desarrollada de la cultura, especialmente lo que constituye el Renacimiento, viene del sur, es decir, viene de Constantinopla, viene del norte de África, de las ciudades árabes, que son las que habían guardado y cultivado el saber antiguo griego, sobre todo el saber antiguo griego, ¿no? Entonces son gracias a ellos por lo que se expande, sobre todo en Italia y en España, en las puntas de cierre del Mediterráneo, ¿no? Como dice la canción de Serrat, de Algeciras a Estambul, ¿no? Que son pues los dos puntos de contacto entre Europa, Asia y África. Y eso lo que facilita es este tránsito del saber y de las culturas, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas dos grandes fuentes de, no me gusta llamarle mestizaje, sino de diálogo intercultural, intercivilizatorio y de enriquecimiento a través de este diálogo, tanto por parte de los indígenas como por parte de los humanistas. Los indígenas se apropian de los códigos españoles, los humanistas se apropian no en el más sentido, sino en este sentido de hacer propio, de integrarlos. Es el sentido que lo utiliza Bolívar Echeverría, igual es el sentido que lo utiliza Bonfil Batalla. Entonces, lo que tenemos es algo muy original, sobre todo en México. He platicado con otros colegas, también en Perú y no mucho más allá. Pero algo de enorme riqueza es cómo se articula esta cultura, este etos indígena, este etos barroco indígena con el humanismo barroco, ¿no? Esto es algo muy parecido, me atrevo a lanzar la hipótesis, a lo que Gramsci llama bloque histórico. Es decir, cómo una cultura intelectual se integra a la cultura popular, ¿no? No se mezclan, no se fusionan. Yo siempre hago la analogía de esta mezcolanza de culturas con las salsas, ¿verdad? Que es una de las expresiones culturales. La salsa molcajeteada, que todo el mundo apreciamos, sobre todo si es tatemada, es admirable porque se tiene que hacer en molcajete. Y lo que vemos en una salsa molcajeteada es que ahí está todo, no desaparece. No desaparece ni el jitomate, ni el chile, ni el tomate, ni el cilantro, está todo. Y la cebolla, ahí están, ¿no? Si le echan una licuadora o un food processor, ya se fregó, ya se acabó todo, ¿no? Que es lo práctico. Entonces, no es una fusión, ¿no? No es un licuado, pues, sino las culturas barrocas son como salsas molcajeteadas, ¿no? Que son las más sabrosas, bueno, por lo menos así lo considero yo. Y ya, pues ya son muy pocas, ¿no? Ya el molcajete mismo
que es todo un arte, ¿no? El molcajete, bueno, no nos entretenemos en eso, pero es muy entretenido. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos como resultado de esta articulación entre el humanismo barroco y el etos barroco, entre el humanismo criollo y el etos indígena, el etos barroco indígena? En primer lugar, una civilización que no se orienta prioritariamente a la productividad y generación de riqueza, sino se orienta hacia la vida comunitaria y sobre todo lo que desde una óptica de la modernidad de países capitalistas se considera improductivo, que es el arte popular, las fiestas, sobre todo las fiestas populares, que afortunadamente todavía todo México está lleno de fiestas, incluyendo la Ciudad de México, desde luego, las fiestas populares, y el culto religioso popular. Casi siempre se mezclan estos tres ámbitos, ¿no? Por otra parte, tenemos esta prolongación de la cultura humanista del Renacimiento en el plano académico, en la que se integran sin jerarquías excluyentes ciencia, religiones, artes, técnicas, saberes y cosmovisiones populares, que se sustentan en una concepción pluralista, dialógica y falibilista de la racionalidad, frente a ¿qué? A una concepción cientificista, demostrativa, metódica, ¿no? Que pretende verdad universal y excluyente de cualquier otro conocimiento, como es lo que pretende la ciencia moderna y la filosofía moderna. Y finalmente, como resultado de ello, hay la formación de una idea de nación mexicana que integra como parte central de su identidad a las culturas indígenas del pasado, esto que se llama indigenismo histórico. Bueno, estas son como tres consecuencias de estas dos grandes vertientes de la cultura popular y la cultura académica barrocas, etos barroco y humanismo barroco de los siglos XVI y XVII. Bueno, déjenme pasar a donde dice prosperidad de Nueva España frente a la decadencia española del siglo XVII. Esto es algo muy importante. Me voy derecho a la cita de la doctora Alicia Mayer, que tiene un excelente libro que se llama Dos americanos, dos pensamientos, Carlos de Sigüenza y Góngora y Cawthon Mather, ¿no? Uno es norteamericano, protestante, y Carlos de Sigüenza y Góngora, mexicano, católico. Entonces, lo que hace al analizar sus filosofías son dos visiones absolutamente opuestas de la cultura, la civilización y el proyecto de desarrollo, ¿no? Interesantísimo trabajo. Esto derivado, pues, de su profesor principal, Juan Ortega y Medina, historiador del exilio republicano español. Bueno, nos dice Alicia Mayer: Nueva España era un espacio geográfico histórico en vías de consolidación. Ella le llama Nueva España, pero dejémoslo así. Dependiente de un Estado autoritario y vertical que registraba el crecimiento y transformación de pueblos, la fundación de nuevas ciudades, la definición de un carácter urbano para la capital, una vigorosa vida cultural y social, una expansión territorial del comercio interno y ultramarino y una situación económica nueva fundamentada en la minería y la ganadería. La crisis de la metrópoli obligó al gobierno a dar mayor libertad a las colonias americanas. Había más libertades intelectuales en Nueva España que en España. De así de importante. Y desde luego hay un mayor desarrollo cultural, porque aquí no hay el peso de la contrarreforma, de la ortodoxia asfixiante que impusieron desde Felipe II hasta principios de 1700. En contraste con la capital europea, en México pervivió la idea de elección y de superioridad que había caracterizado al primer empuje criollo a finales del siglo XVI. Esto es algo muy, muy importante. Bueno, y déjenme hacer unas citas, por ejemplo, este es de Carlos Fuentes, que es un gran estudioso del barroco mexicano. Porque, desde luego, el barroco no es exclusivo de México, es este estilo recargado de saturar la expresión estética, se dice del miedo al vacío, no dejar ni un huequito. Pero mientras que en Europa
tanto en Austria, en Alemania, en España. Es una expresión de que el poder inunda absolutamente todo. En América se invierte, se utiliza el estilo para mostrar que la resistencia está absolutamente en todo. Esta es la gran genialidad, ¿verdad? Como dice nuestro dicho, hacer de tripas corazón o del pecado virtud, ¿no? Bueno, el barroco mexicano, nos dice Carlos Fuentes, mexicano, abre un espacio para todas las preguntas, pues nada expresa estas ambigüedades mejor que un arte de la paradoja, un arte en movimiento perpetuo, semejante a un espejo acelerado en el que vemos el rostro de nuestra identidad en constante transformación, un arte que concibe el esplendor del origen mítico, inmutable y los accidentes del devenir épico. Una nueva genealogía americana creció bajo las cúpulas del barroco. En ella ganaron su voz los silenciosos y adquirieron un nombre los anónimos, indios, mestizos y negros. Nos dice Carlos Fuentes se ve en la calidad de la pluma, ¿verdad? En su ensayo Las dos orillas. Bueno, déjenme seguir con algunas caracterizaciones generales antes de entrar en particular en los autores que he mencionado. ¿Cómo vamos? Ay, sabes que se me acabó la pila, entonces te pido que me controles. 5 en punto, entonces ¿tendremos media hora? Sí. Ok. Entonces vamos bien. Sobre todo, lo que me interesaba previamente es dar una idea general del barroco mexicano, tanto en su vertiente humanista como en su vertiente del etos popular, ¿no? Pero para terminar con esta reflexión, Gauss aquí se va a referir exclusivamente al ámbito académico, al ámbito humanista. Según Gauss, las características principales de la filosofía de estos siglos, 17 y 18, que él le llama siglo XVIII, pero que empieza en el 17 y termina en el 19, un largo siglo XVIII, este siglo de esplendor son modernidad, eclecticismo y mexicanidad. El rasgo de modernidad se refiere a que en este periodo se introduce en la Nueva España las ciencias y las filosofías modernas a través de las obras de Copérnico, Galileo, Descartes. Sin embargo, se trata de una apropiación original con un espíritu pluralista, contrario al racionalismo simplificador moderno, ¿no? ¿Qué es lo que pretende las ciencias modernas? Descubrir pocas leyes a partir de la cual se puedan explicar, esto es, reducir la totalidad del universo, ¿no? Entre más simple, mejor. Para eso, ¿qué tiene que hacer Descartes y qué tienen que hacer los filósofos y científicos modernos? Descartes, Galileo, Newton, tienen que hacer una reducción, simplificación, tanto ontológica de la realidad como lingüística y cognoscitiva. Recordemos qué es lo que dice Descartes. Hay dos cosas o dos tipos de cosas en todo el universo: la res extensa y el pensamiento, la res cogitans. ¿Y qué es la res extensa? Lo que se puede medir, es decir, la magnitud. Y el pensamiento que conoce y que refleja esas magnitudes. Pero fíjense, todos los fenómenos, lo único que importa es su magnitud. Y si no podemos medirlo, no existe o es irrelevante. Entonces vean esta bestial, radical simplificación. Sor Juana critica, como vamos a ver, radicalmente esta simplificación reduccionista de la realidad y del conocimiento. La ciencia no nos permite apreciar el olor o el color de una flor, ni el sonido del río cristalino, ¿no? Y una ciencia así, ¿qué tan buena ciencia será? Es lo que nos pregunta Sor Juana. Bueno, entonces, el rasgo de la modernidad se refiere, ya vimos este tipo. Se trata de una apropiación original con un espíritu pluralista contrario al racionalismo simplificador moderno. Esto fue para explicar racionalismo simplificador moderno. El eclecticismo consiste en que la recepción del pensamiento moderno no desplaza, sino integra a las filosofías, al pensamiento indígena, a las filosofías medievales, a las filosofías antiguas, a la teología, al pensamiento religioso, a las artes, al todo. Todo es el espíritu de que todo cabe en un jarrito, aunque no se sepa acomodar, ¿no? Yo diría, acomodarlo no es tan importante. La sistematicidad no es algo que caracterice el barroco. El eclecticismo consiste en la recepción del pensamiento moderno, pero no desplaza. La mexicanidad se expresa en un creciente orgullo de ser mexicano y en general
de la cultura mexicana frente a la española y europea. Orgullo al cual autores como David Braden, que por cierto me dicen que acaba de fallecer, este gran historiador de México, uno de los más importantes historiadores de México, de Cambridge, Inglaterra, denominan patriotismo criollo, que enfatiza el aprecio del pasado indígena como rasgo fundamental de la identidad mexicana. Y esto es lo que llama David Braden indigenismo histórico. Por cierto, Gauss pasa por alto este indigenismo histórico, no se da cuenta. De acuerdo con Gauss y con Irving Leonard, un gran estudioso del barroco mexicano, ¿tú estudiaste filosofía o letras? Historia. Historia, perdón. Okay. Ni una ni otra, sino las... Todo lo no, sino las dos. Sino las dos. De acuerdo a Gauss y a Irving, pero me imagino que Leonard también se estudia, sí, ¿verdad? Sí. Orbe indiano. Sí, a David Braden, el oro indiano, sí, importantísimo. De acuerdo a Gauss y a Irving Leonard, las dos más grandes, las dos destacadas figuras de la filosofía del siglo XVII son Carlos de Sigüenza y Góngora y, por mucho, la más impactante, la mayor, la magnífica, ya no sé qué epítetos. Bueno, como dijo Carlos Sigüenza y Góngora, aquella persona cuya fama terminará con el mundo. Con toda la ambigüedad de la frase. Terminará con el mundo y mientras haya mundo no se olvidará su fama. Bueno, voy a referirme a Carlos de Sigüenza y Góngora. Déjenme decirles, lo que voy a leer a continuación para que pues nos vayamos dando cuenta de la importancia de la Biblioteca Mexicana de Eguiara Eguren es una de las partes del texto de Eguiara Eguren sobre Carlos de Sigüenza y Góngora. Mexicano de nacimiento, originario de la Ciudad de México, su patria de la que fue como ninguno benefactor. Primeramente estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús en Humanidades Clásicas. Fue designado como... Fíjense la formación, es humanista, latinista, estudia las lenguas originarias, puede leer lenguaje pictográfico de los antiguos, es matemático, es astrónomo. ¿No? Y no crean que aprendiz, de lo más destacado. Primeramente instruido en el Colegio de Compañía de Jesús en Humanidades Clásicas, fue designado como Real Cosmógrafo. Como profesor de matemáticas en nuestra universidad durante 20 años completos, obtuvo el honor de maestro emérito. Se ofreció como cronista, guiado por el amor a su universidad y a su patria. Atareado por descubrir las antigüedades de América, una vez obtenido con la mayor diligencia los monumentos de los indios antiguos, los escudriñó y los tradujo en libros varios y muchos. Aquí es que esta descripción nos pinta de pies y cabeza en qué consiste este abigarrado, ahora diríamos inter y transdisciplinario humanismo mexicano. Atareado por descubrir las antigüedades de América, una vez obtenidos con la mayor diligencia los monumentos de los indios antiguos, los escudriñó y los tradujo en varios libros. Para poder elaborar estas obras, había aprendido el idioma náhuatl y la ciencia de los jeroglíficos y caracteres y pinturas con que los habitantes primitivos de América septentrional usaban a fuerza de letras para consignar sus cosas. Ya fuesen fenómenos celestes como eclipses del sol. Tiene una famosa debate con el padre Quino sobre el cometa, sobre los que significaban los cometas, ¿verdad? Sigüenza y Góngora se carteaba con los astrónomos más destacados de Europa. Ya fuesen fenómenos como eclipses del sol, la luna o los cometas, ya negocios políticos y militares, y en una palabra, todo lo que para ellos era meritorio de perpetuidad insigne. Bueno, esta es la descripción que nos habla Eguiara Eguren en esa maravillosa historia del humanismo mexicano que se llama Biblioteca Mexicana. Voy a referirme muy rápidamente a esta interesantísima disputa que tiene Sigüenza y Góngora con el padre Quino, que es una disputa entre una interpretación, pues hasta cierto punto religiosa, pero muy, ¿cómo les podría decir? Esto de que los cometas son de mala suerte y cosas, ¿cómo se llama? Muy qué. Esa palabra, gracias, muy supersticioso. Esto lo dice alguien que fue mi alumno, hizo una maravillosa tesis sobre 3 grandes científicos mexicanos, Fray Alonso de la Veracruz, Diego Rodríguez y Sigüenza y Góngora. Y lo que muestra ahí,
y refuerza las investigaciones de Elías Trabulce, el gran historiador de la ciencia de México, Elías Trabulce, que sabía mucho, mucho más que Octavio Paz, pero y que sin embargo Octavio Paz, pues sí, lo maltrató mucho a este gran historiador, lo digo, de la ciencia mexicana, Elías Trabulce. Bueno, me refiero ahora a Edgar Omar Rodríguez, en su tesis doctoral que se llama Racionalidad y Tradición de las Concepciones Cosmológicas en la Nueva España, siglos XVI y XVII. Véase también Elías Trabulce, El Círculo Roto, Fondo de Cultura Económica. Bueno, dice, en 1860 apareció un gran cometa que algunos, como el padre Quino, lo interpretaron como presagio de las calamidades. Sigüenza rebatió esas falsas y perniciosas ideas con base en sus sólidos conocimientos astronómicos, en su Libra Astronómica y Filosófica, que era un periódico de difusión científica, Libra Astronómica y Filosófica, ¿no? en la segunda mitad del siglo XVII. O sea, la libertad de expresión que había aquí no había en España. Y en muchos países de Europa tampoco. En este punto, Sigüenza se apoya en las investigaciones y obras de otro gran científico mexicano del siglo XVII, Fray Diego Rodríguez, quien a su vez retoma las ideas centrales de la Física Speculatio, primer libro de física, de ciencia que se publica en todo el continente americano, de Alonso de la Veracruz, ¿no? Que ya lo vimos la vez pasada. Bueno, Alonso también pueden ver que está metiéndose a la disputa sobre la justicia de la conquista, es matemático, es astrónomo, es antropólogo, es arquitecto, Física Especulativo de Fray Alonso de la Veracruz. Esta secuencia de obras y autores pone seriamente en duda la opinión muy difundida de la ausencia de una tradición científica, él dice Nueva España, en México, y también la tesis de que Sigüenza y Góngora es un innovador radical sin antecedentes. Por el contrario, así como en el campo humanista, Sigüenza también es heredero y al mismo tiempo forjador de una tradición que le antecede y que le trasciende. También en el ámbito de la ciencia, Sigüenza es figura insigne de una tradición mexicana a la cual valora, defiende frente al menosprecio europeo. Además utiliza las matemáticas y la cosmología, fíjense ustedes nada más, para reivindicar los símbolos de identidad mexicana como la Virgen de Guadalupe. Lo que dice Sigüenza y Góngora es que sus investigaciones matemáticas le han llevado a la conclusión sobre la Virgen de Guadalupe, le han llevado a la conclusión de que la Virgen era adorada antes de la llegada de los españoles en el monte del Tepeyac con el nombre de Tonantzin, la de las faldas de jade. Esto es una idea muy importante del guadalupanismo, esto es siglo todavía XVII, pero del guadalupanismo mexicano como un rasgo de identidad, porque es la síntesis, déjenme buscar otra palabra, bueno, el sincretismo entre las religiones y concepciones prehispánicas, Tonantzin, y cristianas, Guadalupe. Y que esto es otra de las riquezas, de las grandes riquezas de México. Bueno, muy rápidamente voy a referir a una obra política de gran alcance, una obra política. Sigüenza era muy amigo de Sor Juana, muy, muy amigo, y le tenía Sigüenza una admiración enorme a Sor Juana, ¿no? Nunca dudó de reconocerle toda la jerarquía a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero a la llegada del Marqués de la Laguna, nuevo virrey de México, le encargaron a Sigüenza y Góngora y a Sor Juana la elaboración y escritura de un arco triunfal. El arco triunfal era un monumento pues, de madera y yeso que se ponía a la entrada de las calzadas que llegaban a Palacio Virreinal y tenían poemas o descripciones en los diferentes costados, ¿no? En todo el arco. Entonces, el arco que desarrolló Sigüenza y Góngora dio origen a un tratado, a un ensayo que se llama Teatro de Virtudes Políticas. Lo leo para no expandirme más. Teatro de Virtudes Políticas resalta la prudencia y justicia de los antiguos emperadores mexicanos, desde la fundación de Tenochtitlan hasta la conquista, y los propone al nuevo virrey
como modelos para que imite sus virtudes. A ver, no imiten a los griegos, no imiten a los franceses, a los españoles, a los romanos, no, imiten a los mexicanos. Entonces va recorriendo las virtudes de cada uno de estos emperadores. Se trata de un original libro del género renacentista de espejos del príncipe, como El Príncipe de Maquiavelo. Pero en lugar de proponer ejemplos de la antigüedad griega, bueno, no propone. Y dice Seguin Sigón Garcita, el amor hermoso de la virtud no debe ser buscado en modelos extraños. Esta idea de lo propio, lo autóctono, ¿no? El valor de lo autóctono y no la dependencia, la sumisión, el afán sucursalero, ¿no? De que lo extranjero es mejor y tenemos que imitarlo. Vuelvo a leer. El amor hermoso de la virtud no debe ser buscado en modelos extraños. La alabanza doméstica mueva los ánimos y es mucho mejor conocer los triunfos de casa. Fin de la obra. Así pues, vamos a esta idea de, bueno, ya lo mencioné, la idea de Quetzalcóatl, y otro más, la idea de Quetzalcóatl en Santo Tomás, de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, hay otra característica en algunos, no en todos, pero sí en muchos de ellos, de estos humanistas, que si bien alaban, admiran, rescatan, cultivan las culturas indígenas del pasado, antiguas, desprecian al indio vivo, al indio del presente. No deja de resultar sorprendente que destacados criollos como Sigüenza al mismo tiempo sentían eso ya lo dije. Fíjense, este es un movimiento, hubo muchas rebeliones de indígenas durante toda la colonia. Eso de que estaban sumidos en la ignorancia y eran indignos y no eran capaces, Villoro lo llega a decir, en la Revolución de Independencia, no tenían conciencia de su opresión, absolutamente falsos. Tenían más conciencia que los criollos y cualquier otro. Tan es así que estuvieron en constantes... perdón, si nos saltamos al... no, está perfecto. Gracias por seguir. Muchas gracias. Entonces, dice, tiene un levantamiento en 1692, una gran rebelión indígena, queman el palacio del ayuntamiento, van por el virrey, quieren matar al virrey y a la virreina y reconquistar, ¿no? El poder, los indígenas. Y esto es a raíz de una hambruna debido a una escasez de alimentos causada por graves inundaciones. Otro detalle, mientras utilizaron las técnicas de Nezahualcóyotl y de los antiguos grandes sabios e ingenieros mexicas, controlaron las inundaciones. Cuando llega la arrogancia de que para qué quieren a los indígenas si tienen mejor ingeniería, se convirtió en un desastre. Las inundaciones eran constantes. ¿Quién tenía mayor saber de control de las aguas? Pues obviamente, no voy a decir que los mexicas, pero sí los texcocanos y los xochimilcas, ¿no? Mucho mayor. ¿Quién podría decir con toda verdad que los discursos en que gastarían los indios toda la noche, creo que instigándolos las indias y calentándolos el pulque, sería el primero quitarle la vida, luego al día siguiente al virrey, quemarle el palacio, sería el segundo, hacerse señores de la ciudad y robar todo? ¿Robar? Digo, sería recuperar, ¿no? Y quizás otras iniquidades. Los consiguientes, y esto es sin tener otras armas para conseguir tan disparatada y monstruosa empresa, sino que el desprecio de su propia vida, que les da el pulque y la advertencia del culpabilísimo descuido con que vivimos entre tanta plebe. Esto es algo muy importante porque sí, se ha descuidado a los indios, se pregunta Sigüenza, pero ¿cómo se han degradado? Pues son el dominio español quien ha degradado y que ha convertido una gran civilización en esta plebe, que por otra parte no es una plebe degradada, no. Lo que se muestra es esta resistencia y capacidad de rebelión y de lucha de los pueblos indígenas. Bueno, hasta aquí Sigüenza y Góngora. Ahora voy a pasar. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues unos 15 minutos. Ok, gracias. ¿Qué hora son ahorita? 5:20. Uy, 2 días. Bueno, voy con esta. Si pasamos a la siguiente, por favor, a Sor Juana Inés de la Cruz. Esta bellísima foto de cuando era profesora de la familia virreinal, bellísima mujer, inteligentísima. Me encanta este cuadro, además con un señorío único, ¿no? Señorío de señora, claro está. No sé si está bien dicho señorío, pero
no sé cómo llamarle, señoría, no, señoría, es, no, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que voy a leer de nuevo es la descripción que hace José Iyara-Eguiguren, ¿no? Que es bellísima. Nació en San Miguel Nepantla, distante 36 millas de la ciudad capital de nuestra América. No dicen, fíjense, no dicen de la ciudad capital de Nueva España, de la ciudad capital de nuestra América. Y situado entre dos grandes montañas gemelas, no separadas por lengua o espacio, pero en todo lo demás en extremo diferentes. Pues mientras la una está toda cubierta de duras perpetuas nieves, vomita la otra y arroja perenne fuego. A la mitad entre una y otra queda la tierra natal de Juana. Más alta está que ambas, más alta Sor Juana, que ambas montañas, por su ingenio, pues floreciendo hasta pasmar a los sabios en amenas letras, se inflamó de las sagradas y otras disciplinas. Bueno, bellísima descripción de Iyara-Eguiguren en la Biblioteca Mexicana de Sor Juana, ¿no? En esta primera historia. Voy a ir leyendo porque si no, no termino. Sor Juana no solo nació en el pueblo de Nepantla, sino también construyó y habitó en el espacio náhuatl de Nepantla. Es entre opuestos, ¿no? Entre opuestos. Y el término de Nepantla, creo que es Botolini el que narra que una vez reprendió a un indígena porque estaba practicando al mismo tiempo que la religión cristiana sus propios ritos y prácticas religiosas, y lo regaña y dice, no se enoje, padrecito, porque estoy en Nepantla. Estar en Nepantla, estar en una y en otra, ¿no? Y esa es parte de esta riqueza. Sino también construyó y habitó en el espacio náhuatl de Nepantla, esto es, en lugares indefinidos entre opuestos en constante tensión y movimiento. Esto es lo propio de lo barroco, ¿no? Nepantla es el locus, ¿verdad?, del barroco, entre la razón y la fe, entre las frías laderas de la argumentación lógica y la ardiente pasión poética, entre filosofía y teología, la escolástica y la modernidad, las humanidades y las ciencias exactas, entre el cristianismo y las religiones prehispánicas, entre la cultura española y las indígenas, entre la más sublime libertad y la más rígida y sofocante ortodoxia católica patriarcal. El gran genio de Sor Juana pudo integrar en una obra excepcional todas estas contradicciones en un paradigma del barroco mexicano, ¿no? Aquí nos resuena mucho esto que escribí, pues obviamente está inspirado en Carlos Fuentes, ¿verdad?, en esta cita que les leí antes. Bueno, voy a irme más rápido sobre Sor Juana. Me voy a saltar a Octavio Paz, no me gusta mucho su interpretación, prefiero mucho más la de Marco Glantz, pero voy a referirme primero a algunas de sus obras, no todas, y ya muy rápidamente, empezando por la respuesta a Sor Filotea. Leo, porque si no... la respuesta a Sor Filotea, que es, en realidad Sor Filotea es el obispo Santa Cruz de Puebla, se origina en la Carta Atenagórica, una obra previa de Sor Juana, en la que Sor Juana critica al gran teólogo portugués Vieira. Según Octavio Paz, el obispo Santa Cruz de Puebla persuadió a Sor Juana de escribirla como una crítica al misógino e intolerante arzobispo de México, Aguiar y Seijas, quien tenía como maestro en teología a Vieira. Entonces, el sacón del obispo de Puebla le aventó a Sor Juana, es lo que dice. No, a ver, no quiero decir chíngalo, pero critícalo, ¿no? Así, la carta atenagórica fue interpretada como una afrenta directa de la monja Jerónima contra el arzobispo, lo cual eso es cierto. Sor Juana aceptó el encargo de Santa Cruz por voluntad propia y el deseo de confrontar a un poder eclesiástico tiránico, irracional y represor. Además, algo muy importante, ahí desarrolla Sor Juana la teología positiva que recupera de la escuela salmantina. Y esto es algo muy importante. Esta teología positiva es la que va a desarrollar, enseñar, aprender, enseñar y cultivar Hidalgo. Y
esta teología positiva es algo muy semejante a la teología de la liberación hoy en día, es el análogo. Esta teología positiva es parte fundamental de la filosofía de la independencia. Hidalgo tiene una obra que se llama Sobre el verdadero método de estudiar teología, y es una defensa de la teología positiva, misma que es la que está utilizando Sor Juana en contra de la ortodoxia católica de Vieira y el alto clero mexicano. Sor Juana recurre a la teología positiva. Bueno, ya. La crítica desató la ira del arzobispo de México. Sor Juana no se retractó, sino que defendió su libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de las mujeres en su respuesta a Sor Filotea. Me voy a saltar lo de Neptuno alegórico, que es el otro arco triunfal. Ahí si quieren nomás echen un ojito mientras lo explico. Es el arco triunfal que escribe Sor Juana para la misma virrey que llega, pero aquí es genial, porque dice, a ver, los indígenas, los españoles se creen mucho y creen que nosotros adquirimos la cultura, la cultura de los griegos y latinos a través de ellos. Están equivocados. Más bien nosotros somos descendientes directos de quienes adquirieron el saber los griegos, que son los egipcios, ¿no? Entonces, genial, Sor Juana, ¿no? La conexión directa no es de los españoles, eso ya pasaron por mucho. La conexión directa es de las culturas egipcias, de las con los americanos. Genial, ¿no? Bueno, pero me lo salto esta y voy a la siguiente, que, por favor, que esto es quizás, voy a leer. La respuesta de Sor Filotea, más que una confesión como lo consideran Gauss y Paz, es un manifiesto en defensa de la filosofía, las humanidades y especialmente de las mujeres. Un manifiesto en el valor principal que enarbola es la libertad de pensamiento y acción en contra de todas las instituciones, ideologías y prácticas que querían someterla. En esta respuesta defiende la compatibilidad de ser monja y escritora, dedicada a las letras humanas que son complemento de las divinas. Para poder dedicarse a esa vocación y desarrollar sus facultades concedidas por Dios para el cultivo de las letras, eligió la vida monacal, porque no podía vivir sola en la sociedad de su tiempo, era mal visto, y el matrimonio representaba la anulación completa de la libertad. Imagínense, eso escribe Sor Juana. Por eso, convertirse en monja, dice Sor Juana, la cita, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Vaya crítica. Defiende Sor Juana la libertad de las mujeres para dedicarse a la filosofía y al cultivo de las letras, sobre todo de las letras humanas, que no son contrarias sino complementan las divinas. Para demostrar la capacidad intelectual de las mujeres, hace una historia de las filósofas, la primera historia de las filósofas, breve, de unas páginas, la primera historia de filósofas mujeres, las hace ahí Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, paso rapidísimamente a otro de sus textos importantes, Primero Sueño. Primero Sueño es uno de los poemas filosóficos más importantes que se han escrito en toda la filosofía en el mundo entero. Y es una crítica directa a las pretensiones de omnisciencia de la filosofía y la ciencia moderna. Y ahí reconoce esta falacia de un conocimiento total y absoluto de las ciencias y las limitaciones del método. No me puedo detener más, simplemente decir que Sor Juana nos dice Adolfo Sánchez Vázquez en un texto espléndido que tiene sobre Sor Juana, yo creo de los mejores textos sobre el primer sueño, que se llama El sueño metódico de Sor Juana. Y entonces dice, Sor Juana no es menos racionalista que Descartes, es más racionalista que Descartes y que los filósofos modernos, porque reconoce los límites de la razón. Tuvo que pasar siglos para que la filosofía reconociera estos límites de la razón, que Sor Juana ya lo está viendo, ¿no? Demasiado atrevimiento es pretender conocerlo todo, nos dice Sor Juana. Esta es una crítica radical. Y ya para terminar a Sor Juana, me estoy saltando mucho, no, es imposible. Función crítica del sueño, todo eso sobre el sueño. Loa al auto sacramental. Si nos vamos a la loa al auto sacramental, el divino. Ya me ganó, muchísimas gracias. No, pues se ve que ya la tienes más. Ok. Miren, este es un diálogo de dos personas, una pareja de indios y una pareja de españoles. La pareja de indios es América y Occidente. Occidente nos recuerda que es. Aquí es Occidente.
Occidente, Europa es Oriente, y si no, vean un plano, un mapa mundi. Y entonces aquí lo que hace Sor Juana es rescatar en parte toda la crítica de los humanistas del siglo XVI a la conquista y a la dominación, pero también rescata el diálogo de los 12 que nos referimos la vez pasada. Y dice, Occidente es el... Bueno, me voy a ir mejor derecho a América. Dice lo mismo. Bueno, voy a citar Occidente, que es el indio galán con corona. Dice, le dice al conquistador, yo ya dije que me obliga a rendirme a ti la fuerza y en esto claro se explica que no hay fuerza ni violencia que a la voluntad impida sus libres operaciones. Y así, aunque cautivo Jiva, no podrás impedir que acá en mi corazón diga que venero al gran Dios de las semillas. Recuerden qué es lo que dice en este diálogo que vimos en la filosofía prehispánica los 12 sacerdotes nahuas. Eso no lo tenemos por verdad. Hagan con nosotros lo que quieran. Y ahora la mujer, América. Si el pedir que, le dice a la religión, si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva es porque esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, después con intelectivas armas, intelectivas es la religión, la prédica, ¿no? Estás engañada, pues aunque lloro cautiva, mi libertad, mi albedrío, con libertad más crecida, adorará mis deidades. Es difícil encontrar una radicalidad de pensamiento como la de Sor Juana. Bueno, voy a dejar aquí lo de Sor Juana para hacer dos comentarios muy rápidos sobre el siglo XVIII. Y el primer comentario es esta misma tradición. No crean que hay una ruptura, se va radicalizando poco a poco. Si pasamos al siguiente, ya es la conclusión. Bueno, pues sí, es que ya sabía que no había mucho tiempo, pero me voy a referir, si me permiten, brevemente a Clavijero. Es que estaba practicando y ya no daba más tiempo. Pero quiero referirme, primero, ya me he estado refiriendo a Guiara Yeguren, esa obra, La Biblioteca Mexicana, que es una historia del humanismo mexicano, con prólogos sobre las sabidurías de los antiguos indígenas. Pero ahora voy a referir a los jesuitas expulsos. ¿Por qué expulsan a los jesuitas? Porque constituyen una fuente de ilustración anticolonial, radicalmente contraria a la ilustración europea, eurocéntrica y colonialista. Y ellos desarrollan una ilustración mexicana, un humanismo mexicano, una ciencia mexicana alternativa a la europea. Y además esto se está difundiendo como un pensamiento propio y autóctono que resiste el colonialismo. Entonces, Carlos III expulsa el absolutismo borbónico francés, que es la casa reinante, expulsa a los jesuitas de todos los dominios de Nueva España, de acuerdo con el Papa, por cierto, el Papa no protesta. Y bueno, entonces residen en Italia, y allá en Italia las figuras más destacadas, Clavijero, Márquez, Alegre, por mencionar tres grandes jesuitas expulsos, desarrollan y radicalizan la crítica al colonialismo. Uno de los autores más destacados es precisamente Clavijero, que escribe Historia Antigua de México en respuesta a las críticas que hace Cornelio de Pau, ilustrado francés, colaborador de la enciclopedia, de que toda América, y desde luego los mexicanos, los indios de América, todos los indios de América son casi bestias, no tienen capacidad intelectual, ni de pensar, ni nada. Y esta crítica tan radical que hacen, pues justifica el pleno dominio de los europeos sobre los americanos. Esta misma idea la desarrollará más ampliamente las filosofías de la historia de Hegel, incluso de Marx, ¿verdad? De Kant e incluso de Marx, por otros motivos. Pero bueno, allí está esa fuerte crítica. Y en respuesta escribe esta gran obra, Historia Antigua de México, en la que muestra cómo las civilizaciones antiguas eran plenamente mexicanas, eran plenamente racionales, y tan racionales como las europeas. El mismo discurso, ¿verdad?, del siglo XVI, de que no son niños o mentes. Y este pensamiento va formando una idea de nación mexicana, cuyo carácter distintivo, su rasgo de identidad, son la herencia de las culturas y de los pueblos indígenas, y la presencia de los pueblos indígenas, que lo distingue de los españoles. Esto, desde el punto de vista de Gauss, es ya
una idea de nación que precursa la independencia de México, que verán la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ambrosio Velasco. Interesante ahí todo lo que nos ha señalado a lo largo de esta sesión. Creo que ya, bueno, vamos a ver ahorita si han mandado alguna comentario, alguna pregunta desde quienes nos acompañan a distancia, pero también tenemos aquí una pregunta del compañero que ha estado asistiendo aquí a estas sesiones, así es que adelante. En primer lugar, agradecer a usted, al SENADE, a usted, maestro Víctor, por darnos la oportunidad de estar aquí. De verdad me quedo anonadado por sus conocimientos. Es un privilegio escucharlo. Y entiendo que también al señor investigador Víctor, bueno, no toma la palabra, pero supongo y supongo bien que debe ser una gente con mucho conocimiento. En fin, yo como la vez pasada voy a dar algunas ideas que, repito, no es mi área, por enésima ocasión lo digo, soy abogado, yo de filosofía, pues sé tanto como de ingeniería genética, ¿no? O sea, la verdad es que no sé. Ha demostrado que eso no es cierto. Decía, ¿no? Doctor, acerca de que la ilustración, las cuestiones francesas, influenciaron o no a este gran país. Yo creo que sí, ¿no, maestro? Cuando Napoleón impone a Pepe Botella en España, pues eso es de alguna manera un detonante, quizá no definitivo, pero de nuestra independencia, ¿no? Ajá. Bueno, yo así lo interpreto, sí, ¿no, doctor? Eso tiene toda la razón. Ahora, Carlos V era el rey sol, ¿no? En mi reino no se pone el sol. No, ese era Luis. Estoy diciendo quizá tonterías, ahí sí. No se preocupe. No era Carlos V que en mi reino no se pone el sol. No, perdón, eso se lo dijo Cortés mismo a Carlos V, disculpa. Sí, ¿no? Bueno, yo por ahí va el asunto. Sí. Pero fue lo que lo dijo Cortés parando la carroza. En su reino no se pone el sol. Otra cosa, doctor, acerca de la América mexicana, yo creo que un documento elemental y básico para todos los mexicanos, en general para los abogados, los sentimientos de la nación. ¿Sí? Dice la América mexicana. Así es. No dice la América novohispana, no dice la América Norteamérica, dice la América mexicana, ¿no? Yo creo que es un punto importantísimo. Sí, ¿cómo no? No solo, insisto, para los conocedores de la ley, sino para todos en general. De acuerdo. Lo ecléctico, bueno, pues usted lo dijo así de una manera muy puntual, no es, y yo creo, ¿no? Yo soy, insisto, especialista en derechos humanos, me considero un muy modesto estudioso de esta materia. Me encantan los derechos humanos. La diversidad enriquece. Eso. Descalificar a priori, lejos de otra cosa, es empobrecer, ¿no? Yo creo que todos cabemos en esta familia humana, todos y todas, perdón, estoy diciendo todos y todas, y todes ahdas quiero. Yo tengo un cafecito. Ahora ya es esa de todes, ¿no? Yo no soy tan de acuerdo, pero finalmente no soy el que decido, ¿no? Decide quien sabe, no yo. La libertad, el libre albedrío, temas torales, ¿no, doctor? En su plática, esa posibilidad de elegir que, bueno, yo soy cristiano, si no soy mucho, pero sí soy católico, la posibilidad de elegir, ¿no? Hay un pasaje hermoso, desgraciadamente no me lo sé de memoria, trataría de decirlo, pero voy a decir tonterías. Cuando el señor Quijote le dice a Sancho, ¿no? Y habla sobre la libertad. Y le dice, la libertad, Sancho, es el gran tesoro que nos dan, que no comparada con ella los tesoros que encierra el mar y la tierra, no se comparan, y por ella se debe, no se puede y se debe dar el honor y la vida, algo así. Eso es algo, exactamente. Yo creo, doctor, que eso es, leer el Quijote, al igual que la Biblia, yo los he leído, no como quisiera, pero los he leído, de verdad te quedas impresionado de la grandeza humana. Llámense árabes, judíos, mexicanos, españoles, es la raza humana, ¿no? Como familia, como gran familia, que somos todos, que desgraciadamente no acabamos, y ahí está Netanyahu, ahí está Putin, y ahí están tantos otros genocidas, ¿no? Ya para terminar, doctor, acerca de una tontería que voy a decir, la revolución industrial, doctor, ¿usted considera, yo lo he leído por ahí en algunos textos, que las minas de Zacatecas, de Pachuca y del Potosí, acá en Bolivia o en Perú, no lo sé, Potosí creo que es Bolivia, ¿no? Bolivia.
financiaron la Revolución Industrial. Eso por último, doctor. Y bueno, Tonanzi, la figura importantísima, así en superlativo, para nuestros antepasados, la guadalupana ahora. Yo soy guadalupano, yo celebro el día 12 y me siento orgulloso por celebrarlo. En mi casa, que es su casa de todos ustedes, tengo un pequeño altar para la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? ¿Por qué el cura Hidalgo elige el estandarte, o su estandarte, a la Virgen de Guadalupe? Creo que todos sabemos por qué. Yo creo que es un punto importante, pues, hacerlo notar nada más, doctor. Esos son mis pequeños comentarios y, insisto, les agradezco a usted, doctor, y a usted, investigador, señor investigador Víctor, la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias. Sí, vamos tratando de hacer las preguntas un poco más directas, puntuales. Ya llegaron varios comentarios y algunas preguntas de las personas que nos siguen, que nos acompañan a distancia. Iván González pregunta: ¿el humanismo estaría ligado a la naturaleza humana como un concepto teológico o como una consideración sobre una condición humana al estilo de Hannah Arendt? Irene Pascual pregunta, algunos autores plantean que las principales diferencias entre el humanismo mexicano de los siglos XVII y XVIII y el humanismo actual en México radica en el contexto histórico, sus objetivos, sus referentes y su relación con el poder y la sociedad. A su consideración, ¿se rescata de aquel humanismo? ¿Qué se rescata de aquel humanismo? ¿Pueden mencionar algunos referentes actuales del humanismo en México? Claro. María de los Ángeles Sánchez pregunta: ¿puede entenderse entonces que el humanismo mexicano tuvo la finalidad o el objetivo de conformar una idea de nación mexicana? El humanismo que iniciaron de la Veracruz y de las Casas fue conformado paulatinamente con una idea de nación mexicana. Y Amir Trujiman pregunta: ¿la Edad Media no es tan oscura? Pero si precisamente domina la Iglesia Católica un auténtico patriarcado y el señor feudal y el feminismo repudia por ello a la Iglesia, entonces, ¿si era la Edad Media muy oscura o no tanto? Y bueno, pues ya aprovechando y haciendo el monopolio de la palabra. Adelante. ¿Me va a pasar las preguntas o usted las guarda? Sí, que las paso. Haciendo uso del monopolio de la palabra, hay dos cosas que me llaman la atención de esto que nos expuso y que me gustaría ahí saber, conocer su opinión, ¿no? La primera es justo toda esta idea del humanismo jesuita, que me parece que ahí Bolívar Echeverría menciona, ¿no? Que una de las cuestiones importantes de este humanismo jesuita y que una de las cuestiones por que lo expulsan es porque reivindica la idea de la comunidad. La idea de la comunidad en un sentido fuerte que potencialmente se ve como un peligro para la corona española, ¿no? Si podría ahí como dar una opinión al respecto. Y la otra, mencionaba mucho esta parte con Sigüenza y Góngora y con Sor Juana y varios de los intelectuales de esa época que usted mencionó, este rescate precisamente a las figuras, digamos, o a estos valores y a esta reivindicación de las culturas indígenas. Específicamente mencionaba esta relación que hace Sigüenza y Góngora entre Malinche y la Virgen de Guadalupe. Pero también, por ejemplo, Fernando Teresa de Mier, claro. Y me parece que ya para entrar a esta discusión, ¿no? De estos independentistas de los siglos XVIII, XIX sobre todo, él va a poner la tesis, ¿no? De que Quetzalcóatl era Jesucristo. Santo Tomás, Santo Tomás, ajá. Perdón, Santo Estuvo sí. previo a la llegada de los Así españoles, es. ¿no? Así es. Ahí también, de alguna manera, asumir estos antecedentes en las figuras religiosas
leyéndolas incluso de una manera, digamos, con una codificación fuera de la teología, pues nos dan ahí una idea de que lo que está en cuestión en todas estas filosofías es la noción de la autoridad, ¿no? De la autoridad de la colonia, lo que está poniéndose en cuestión, ¿no? ¿Qué tan, qué tan autorizada o qué tan firme estaba la autoridad de la colonia para el dominio de estas tierras, cuando precisamente ya había antecedentes de alguna relación con esta idea universal católica que situaba como precedente en estas tierras, ¿no? No sé si me expliqué un poquito. Sobre esto último, no. Sobre esto último, por favor, aclámelo un poquito. Sí, o sea que si ya había antecedentes de estas referencias y estas relaciones con el catolicismo, pues entonces, de alguna manera, la autoridad moral y que regía el orden en términos de la corona, pues ya no tenía tanto sentido aquí. Bueno, voy a tratar ok, muchas gracias. Bueno, pues empiezo a contestar. Primero, con mi colega, no, desde luego, lo que usted menciona es clave. Es decir, la invasión napoleónica a España, ¿qué es lo que hace esa invasión? Pues primero, al indeseable e impresentable de Fernando VII, lo incita a que dé golpe de estado a su padre, Carlos IV, a favor de Fernando VII, y después de una manera humillante e indigna, Fernando VII renuncia a la corona y se la entrega a Napoleón para que se la dé a su hermano. Esto crea una crisis terrible, es lo que se llama como interregno, no hay, eso lo van a ver la próxima vez, por cierto, no me expando mucho sobre eso, pero sí. Ahora, ahí hay el desarrollo del liberalismo español, principalmente gaditano, las Cortes de Cádiz. Pero hay, como el mismo Fray Servando, Fray Servando tiene una obra importantísima, lo van a ver la próxima sesión, muchas obras, pero entre las más importantes, Historia de la Revolución de Independencia de la Nueva España, antiguamente llamada Anáhuac, en la que él nos plantea claramente que Cádiz era un engaño, ¿no? Dice, más libertad tienen los españoles con los estatutos del tío Pepe, es decir, con los estatutos de Bayona que impone José Bonaparte, ¿no?, a España, más libertad tienen ellos que los americanos con la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es un engaño, ¿no? Así. Y yo creo que no hay tanta influencia. En realidad, esto va en contra de la opinión mayoritaria hoy en día de muchos historiadores de la independencia, que la principal fuente intelectual es el liberalismo español de Cádiz. Yo no lo considero así, y mi referencia principal pues es Servando Teresa de Mier, ¿no? Y además se había desarrollado mucho más en México el pensamiento republicano, en la teología, en todo esto que estamos viendo, y anticolonial, que en España mismo. Por eso pienso que claro, ya no me quiero expandir más, pero sí, la tesis de que proviene de Francia, la Revolución Francesa, y del liberalismo español son tesis predominantes. Frente a eso, yo sostendría que siguiendo, pues, sobre todo a Carmen Rovira y a David Brading, ¿no?, y a Pablo González Casanova, no tanto a Villoro, porque Villoro mezcla las dos cosas, es decir, equilibra las dos cosas para quedar bien con unos y con otros, ¿no? Es decir, la hipótesis exógena y la hipótesis endógena de los fundamentos de la independencia. Bueno, eso lo verán la próxima vez, ¿no? Pero el hecho de la invasión de Francia a España es el detonador de la independencia, sí, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque no hay rey. Entonces, si falta el rey, ¿qué se hace? La tesis republicana es que la soberanía regresa al pueblo y el pueblo puede hacer con ella lo que considere más conveniente. Esa es la tesis básica, propiciada por lo que usted dice, de acuerdo. Y sí, lo que usted dice del... perdón, me confundí con el rey Sol, discúlpenme, no, en mis dominios no se pone el sol. Sí, eso es algo que, según narran, fue Cortés quien le dice a Carlos V que no lo pelaba y que con toda razón ya le había quitado muchas cosas, pues
porque era terrible, ¿no? No obedecía a nadie Cortés, ¿no? Era bastante gandalla. Bueno, voy ahora con lo de humanismo mexicano actual. Gracias. Ejemplos de humanismo mexicano actual. Voy a poner, bueno, en realidad lo que viene, primero, creo que un ejemplo de la Revolución Mexicana importantísimo de humanismo mexicano es tanto los Flores Magón, los hermanos Flores Magón, como Madero, he comentado la importancia de ese gran libro, La sucesión presidencial de Madero. A veces se toma como un loco, no, era un gran patriota y era un humanista, ¿no? Muy conocedor de la historia de México y de la problemática de México. Bueno, esa es una. Los filósofos del exilio republicano español son humanistas muy importantes, pero actuales en nuestros días. ¿Quiénes son los grandes humanistas de nuestros días que heredan y desarrollan esa tradición de 5 siglos? Pablo González Casanova, Miguel León Portilla, Luis Villoro, ¿no? Por mencionar a tres grandes humanistas mexicanos de esa gran tradición. Y desde luego, como dije desde el principio, no es el humanismo, toda esta historia del humanismo mexicano es un pensamiento anticolonial y contra el poder o antipoder. Que pueda haber un humanismo desde el poder, pues está por verse. Yo no digo que esté mal, pero qué bueno que los gobiernos se inspiren en el pensamiento humanista republicano, ¿no? Que pone el énfasis en la soberanía del pueblo y en el control popular, pero además en algo muy importante, en el pluralismo. Sin pluralismo, sin diversidad, sin deliberación, sin conflicto entre los que piensan diferentes, no hay ni humanismo ni republicanismo. Entonces es algo muy, muy importante. Si hay una ideología de la 4T que, además de poner énfasis en el pueblo y la soberanía del pueblo, reconoce y valora el pluralismo, las discusiones, la pluralidad de opiniones como esencial a la república, todo republicanismo debe ser internamente pluralista, pues bienvenido, me parece excelente y qué bueno que así se desarrolle, si hay ese pensamiento. Pero yo no conozco, no he estudiado, yo creo que es una propuesta ideológica, no tengo nada contra la ideología. Hay ideologías emancipadoras, ideologías opresoras, ¿no? Yo me estoy refiriendo más a una tradición intelectual con responsabilidad de proyecto político y crítica al poder, sobre todo. Bueno, ¿qué más? Surgió la Edad Media, que si no es tan, no, es que ese es un cuento. A ver, si vemos el desarrollo de la ciencia, es importantísimo. Eso de que no hay ciencia y no hay desarrollo de la ciencia y que todo era teología y escolástica es falso, de toda falsedad. He insistido una y otra vez bueno, he mencionado varias veces, disculpen ustedes por esa frase, esa muletilla que me la tengo que quitar, es pedante, disculpen la expresión, he insistido una y otra, no. Me he referido en varias ocasiones, eso es, en que en plena Edad Media, en el siglo XIII, surge una de las filosofías más revolucionarias que ha habido en toda la historia de la filosofía, que es el nominalismo. Y además es una filosofía radicalmente republicana. Imagínense, Guillermo de Ockham, que es uno de los principales promotores del nominalismo, tiene una obra que se llama La tiranía del Papa. La tiranía del Papa, hace una crítica radical al papado. Y hay enormes discusiones en la Edad Media. Recomiendo mucho las obras de Umberto Eco, que no solo es un gran semiótico, sino también un gran historiador. Gran historiador que escribe esa novela maravillosa, El nombre de la rosa, ¿no? En el que el personaje principal es William de Baskerville, pero que en realidad hace una mezcla genial entre Sherlock Holmes, el sabueso de los Baskerville, y Guillermo de Ockham, ¿no? Que es el fraile, ¿no? Bueno, entonces yo insisto sobre eso, que hay que revalorarlo. Déjenme ver, voy ahora a las preguntas de Víctor Hugo, sobre todo. Sí, yo creo que
hay un énfasis, es muy importante lo que mencionas, el valor de la comunidad, de lo común en todo este pensamiento, del pueblo, y es algo que no enfaticé. A diferencia del pensamiento moderno que enfatiza al individuo, a la persona individual, la filosofía mexicana y el humanismo mexicano enfatiza a la comunidad, al pueblo, no al individuo, no al individuo. Eso es algo muy importante, gracias por señalarlo, Víctor Hugo. Ahora, desde luego quienes con los Habsburgo no se desarrolló un dominio tan absolutista, tan asfixiante con todo y la contrarreforma como lo hacen los Borbones, pero los Borbones provienen de los franceses, son los franceses, es la misma dinastía, y son ellos quienes ponen el absolutismo. Y estas reformas borbónicas también tienen muchísimo, propician en mucho la creciente inconformidad de indígenas, porque va contra las repúblicas de indios, de las clases medias agrarias, porque les quita sus haciendas, ensaya reformas que después van a ser desarrolladas, sobre todo en el siglo XIX, en esto de ir contra las corporaciones civiles y religiosas. Ya lo intentan las reformas borbónicas. Y efectivamente, yo creo que hay que recordar la expulsión, los términos de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Que sepan, súbditos del gran monarca de España, que ha nacido para callar y obedecer y no intrometerse en los delicados asuntos de gobierno. Mayor expresión, ahí está, mayor expresión que ese edicto del absolutismo, que ese edicto. Entonces, todo este creciente absolutismo tiene como respuesta, y esto es la genialidad, digo, el gran valor, ¿no?, de la filosofía mexicana y de los mexicanos, no es de someterse, sino al contrario. Indios y criollos y mestizos se organizan cada vez más para sacudirse ese poder absolutista, ¿no? Yo diría. Y bueno, esto en relación al absolutismo, y sí, bueno, ya no me da tiempo de referirme a Servando Teresa de Mier, pero creo que es el ideólogo, el filósofo, el pensador más importante de todo el proceso de independencia. ¿Por qué? Porque está desde antes, justamente en el discurso del 12 de diciembre de 1492, donde dice que la Virgen de Guadalupe, todo lo que acabas de decir, retoma, no hace otra cosa más que retomar las tesis de Sigüenza y Góngora, ya desarrolladas y ampliadas por Lorenzo Boturini, ¿no? Que viene a ser aquí una historia muy importante sobre el guadalupanismo y inspirado en Vico, ¿no? Es muy importante la obra de Boturini y cómo influye en el siglo XVIII. Pero efectivamente, entonces, ya menciona esta tesis desde 1492, de que existía un cristianismo primitivo desde antes de la llegada de los españoles. Y va radicalizando su filosofía poco a poco en todo este transcurso que va de un lado a otro. Está con los revolucionarios de Francia, con Henri Grégoire, lleva las obras de Bartolomé de las Casas. Henri Grégoire, que es un alto dirigente de la Revolución Francesa, dice: esto es el pensamiento revolucionario, es decir, el de las casas. Y piensa, y pide Henri Grégoire que se traduzca el republicanismo radical de las casas, ¿no? Mucho más radical que el francés, pues, ¿no? Entonces, es lo que lo que dicen algunos investigadores, ¿para qué querían a los franceses que apestaban porque habían invadido a queso francés, ¿no? Habían invadido España, etcétera? ¿Para qué los querían si tenían un pensamiento más radical que el de la Revolución Francesa? Eso es un poco la tesis. Bueno, pues muy de carrera hago estos comentarios. Creo que aquí falta, es curioso, un espíritu pluralista, bueno, lo de la Edad Media, en fin, pues podemos seguir platicando con mucho gusto. Sí, bueno, para una próxima ocasión, porque claro. Con creo que nada más unas últimas bloque de preguntas, claro, que llegaron, y yo creo que con esto vamos con mucho gusto cerrando. También Cecilia Guillén pregunta: además de ocuparse de la opresión contra personas indígenas, ¿algunos de estos pensadores se dio a la tarea de analizar o defender la situación de otros oprimidos? Otros oprimidos, pensando en la salud mental, o personas con discapacidad, o pues si tuvieron algún alcance hacia las diversidades LGTB y más, ¿no? Leonor Cabrera
Entiendo que entonces el contraste entre el eclecticismo barroco y la modernidad nos invita a reflexionar sobre cómo los estilos artísticos y arquitectónicos responden a las necesidades y aspiraciones de Qué sus bien. épocas. Sí, pues Ajá. muy buena observación, más que preguntas, muy buena observación. Sí. Nuevamente, Amir Trujiman, ¿por qué usted cree que países derrotados por Occidente como India, China o Japón pudieron asimilar la modernidad de tal manera que se consideran orientales exóticos, mientras las civilizaciones de América, aun siendo exóticos o muy diferentes de Occidente, eh, terminó absorbido por la propia visión occidental? Y por último, de la María de la Luz Flores Galindo, Saludos a la doctora Flores Galindo, un gusto. dice, buenas tardes, ¿cómo el barroco influye actualmente en la filosofía del derecho mexicano? Qué Una bueno. pregunta muy concreta, pero contundente. Bueno, Bueno, el muy tema. rápidamente, para la colega Guillén, no conozco. Que yo sepa, no hay una... Desde luego no solo los indígenas, son todos los sometidos, criollos, mestizos, indígenas, ¿no? Negros, todos los sometidos bajo el dominio. Pero que hubiera alguna reflexión específica sobre minorías, que yo sepa, no. Pero no conozco, ¿eh?